Fuimos creados para tener significado. Esto define lo que haces y nos lleva a un estilo de vida más sencillo. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Despertando hacia el Poder. Estamos ya listos para darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una alta gama de estudios de medicina complementaria. Y está hoy con nosotros para hablar sobre el tema ¿qué es la psiconeuroinmunología? Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina, qué bueno volverte a ver. Ay, qué gusto de volverte a ver. Que me entrevistes. Es un tema apasionante, nada menos y nada más que estamos integrando el conocimiento ancestral con la medicina occidental a través de esta especialidad médica, porque la psiconeuroinmunología no es ninguna medicina alternativa, todo lo contrario, nace en medio de la ortodoxia médica en los años 60, cuando un grupo de investigadores, psiquiatras, inmunólogos, neurólogos, empiezan a compartir sus experiencias particulares con los diferentes pacientes y empiezan a darse cuenta de que cada quien está viendo por separado tan solo una parte y que están perdiendo la noción del todo. Y es así como empiezan a hacer estudios clínicos para ver si existe alguna relación. Y a partir de esos momentos, la ciencia médica empieza a prever la posibilidad de que el cuerpo conecta al mismo tiempo el pensamiento con el sistema inmune, con el sistema nervioso y con el sistema hormonal. De hecho, se debería llamar, y algunos así lo hacen, psiconeuroinmunoendocrinología. Para no hacerlo más difícil la pronunciación, lo dejaron así. Sí, es un trabalenguas. Yo les puedo citar ejemplos de estudios para que nos formemos una idea, que eso no es nuevo. 50 hombres que acaban de recibir la noticia de ser diagnosticados con el virus de inmunodeficiencia humana, se encuentra que el ejercicio aeróbico que ellos hacen, el mantenerse ocupados en una actividad que les da satisfacción emocional, disminuye el distrés de la noticia, la disminución de las células natural killer y aumenta el recuento de las células de CD4, que son las que mantienen ellos disminuidas. Son estudios publicados en revistas médicas ortodoxas, con el ejercicio y con una actividad profesional que les dé una satisfacción emocional. Por otro lado, también se publica siempre en el diagnóstico del SIDA pacientes que son sometidos a sentimientos de vergüenza, sentimientos de culpa, tienen disminución del recuento de las células CD4. O sea, en negativo también ocurre. Y eso me hace recordar, hace algunos años, uno de mis maestros me habla de lo que es el placebo y de lo que es el nocebo. Yo solo sabía del placebo, pues todos los médicos hemos oído hablar del bendito placebo. Yo le llamo así porque muchos critican, es que esa terapia no tiene fundamento científico. Es una total engaño al paciente, es un placebo. Y resulta que esa terapia, que es un placebo, entre comillas, da resultados de un 60 a un 70% de curación. Entonces le digo yo, bendito placebo, porque la gente se cura. Y el nocebo es todo lo contrario. Es cuando un médico muy bien intencionado, pero nada iluminado, un diagnóstico, agarra un examen de laboratorio que el paciente previamente le ha entregado en sus manos, se lleva la mano a la boca, hace un movimiento de negación con la cabeza y abre los ojos saliéndose de sus órbitas como de asombro. Con solo esos tiene gestos que decir nada al hombro, dijo, me estoy mató al muriendo. paciente. Claro. ¿Qué tengo? Doctor, ¿qué tengo? Y obviamente le dice, mire, usted está muy mal, tiene esta enfermedad que es incurable, la ciencia no puede hacer nada por usted, vaya a su casa, arregle sus cosas. Ese tipo de noticias entregadas de esa manera a quemarropa es un nocebo.
Eso actúa, hoy lo vamos a explicar. Actúa no solo a nivel del pensamiento, a nivel cognitivo, sino que inmediatamente mediante las conexiones que existen, que ya han sido descubiertas por la fisiopatología, por estudios publicados, entre el sistema inmunitario y el sistema nervioso, van a producir un cambio inmediato en el funcionamiento de la persona. Entonces todo el sistema inmune se va a deprimir, todo el sistema neurológico también se va a mantener, se va a poner en alerta, lo que se llama la cascada del estrés, el metabolismo se va a alterar también, y todo eso junto va a provocar que ese paciente acelere su proceso que ya tenía de una manera impredecible, incluso hasta la muerte. Recuerdo un caso de una paciente que la llaman del instituto, bueno, no digo, de seguridad de un lugar, de X país, la llaman de un lugar. No fue aquí en Guatemala. Le dicen, miren, tiene que presentarse urgentemente en 3 meses, la cita en 3 meses, porque el examen que se le hizo previamente salió malo. Una paciente sin recursos, sin poder consultar a nadie más en el interior de la República. Ella teme lo peor, solo con lo que le dijeron, empieza a despedirse de su familia, empieza a sentirse muy deprimida, a pensar de que se acabó la vida, y en el término de 3 meses pierde 30 libras, se desmejora totalmente, tiene un sinnúmero de recaídas de gripe, de enfermedades infecciosas, casi a punto de morir, llega a la ventanilla de la clínica que le tocaba y le dicen, señora, disculpe, lo que le dijimos a usted no era para usted, era para otra paciente. Eso lo vi. Los falsos positivos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de noticias dados mal afectan al paciente. Sabemos hoy día, gracias a los estudios del investigador austrohúngaro Hans Selye, bueno, se llamaba Hans Hugo Bruno Selye. ¿Te recuerdas que en la Primera Guerra Mundial existía el Imperio Austrohúngaro? Él nació allí a principios o a finales del siglo antepasado, y después de la Primera Guerra Mundial él emigra a Canadá y se vuelve canadiense, el doctor Selye. Él investigaba con unas ratas de laboratorio el efecto que producía estímulos muy intensos en el metabolismo en las ratas, y él se empezó a dar cuenta de que estímulos muy intensos de dolor, por ejemplo, someterlas a choques eléctricos, desarrollaba reacciones fisiológicas bien documentadas de alteración de todo el metabolismo. Y eso él lo aplicó también, la teoría, en seres humanos, y empezó a analizar grupos de personas sometidas a tensiones, porque la palabra estrés significa tensión, del latín strictus, que significa estirado o tenso. Presentaban alteraciones metabólicas también, alteraciones fisiológicas, principiando por el hipotálamo. Resulta que el hipotálamo, que es una glándula chiquitita que está debajo del cerebro y arriba de la hipófisis, es la única glándula conocida que tiene tejido nervioso y tejido endocrino. Tiene una parte que funciona a través de las hormonas y tiene una parte que funciona a través del sistema nervioso. Total que el hipotálamo, descubre el doctor Selye, que es el director de orquesta cuando arranca la cascada del estrés. A partir de ahí empiezan a sucederse un sinnúmero de funciones, de procesos que van a poner a todo el individuo en un estado de alerta. ¿Por qué? Porque el estrés está diseñado por la naturaleza, desde que el hombre es hombre, para apoyar en los procesos de supervivencia. Lo que el famoso investigador Walter Cannon, fisiólogo americano de principios de los 40, él lo mencionaba con el término luchar o huir, fight or flight. Todos esos procesos ya conocidos, Selye los incorpora en su teoría, y él demuestra cómo el cuerpo está diseñado para poner en marcha el estrés para supervivencia. Es lo que se llama el euestrés, porque el estrés nos permite adaptarnos, conocer nuevas cosas, aprender nuevas cosas, y permite en última instancia el avance, que la controversia, la dificultad, los peligros, todo eso hace que nuestro cuerpo monte esa reacción para que logremos sobrevivir y a la larga vayamos aprendiendo y evolucionando.
Pues bien, eso ¿Y el se llama distrés es cuando euestrés. Sí, no, pero ¿y el distrés? El distrés, por otro lado, es una reacción anormal. A un estímulo muy grande hay una reacción desproporcionada de la cadena del estrés, no solo en intensidad, sino también en duración. Y entonces ya no ocurre una vuelta a la normalidad. Todo lo contrario, el paciente permanece en esa actitud de alerta, de defensa, lo cual produce un desgaste paulatino de su sistema, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Y de hecho aquí quiero yo amarrar algo interesante que estaba yo analizando anoche con el tema este bendito de la psicosomática, porque dentro de lo que es la psiconeuroinmunología se menciona mucho la medicina psicosomática. No la psicosomática clínica, es la medicina psicosomática que se conoce de algunos años atrás, de donde ya se hablaba, pero nada más a nivel teórico, de cómo la mente puede influir sobre el cuerpo. Pero eso estaba como que muy aislado, apartado de las investigaciones de la medicina oficial. Pero a raíz de que se unen estos investigadores, toman lo que Selye publicó, toda la teoría del estrés, y lo aplican en grupos de estudios distintos de pacientes, ellos recuerdan inmediatamente que ya se había hablado de la medicina psicosomática. Y es así cuando incluyen la parte cognitiva, la parte del pensamiento. Y voy a poner un ejemplo. 2 ejemplos voy a poner. Supongamos que ponemos un limón aquí enfrente, un limón verde, jugoso. Hay una respuesta lógica, que solo con ver el limón uno siente que produce más saliva, ¿verdad? Sí. Automáticamente con verlo. Pero podemos ir más allá. Podemos decir, imaginemos el limón. Inmediatamente vamos a sentir esa salivación si lo imaginamos bien. Pero pongo otro ejemplo, dicen, bueno, es un poco jalado porque yo me imagino y no me pasa nada. Bueno, recuérdese usted su primer amor a los 15 años. Imagina una escena donde aparece la chica corriendo en cámara lenta con un vestido hermoso color rosado en un campo verde con flores en todas las veredas de los caminos, a ver si no tiene una aceleración del corazón. Por supuesto, un suspiro, por supuesto. Hay un cambio en el patrón respiratorio, hay un cambio en el patrón de la frecuencia cardíaca, en la transpiración, todo eso está publicado. Entonces, esos son respuestas que permiten demostrar que hay una conexión entre el cerebro y el cuerpo. Es que ahí el cerebro no hay un filtro donde aguas, eso no es real, solo se lo está imaginando, ¿verdad? Entonces, para la mente, para el cerebro, ya sea real o imaginario, el efecto es exactamente, la reacción es la misma. Así es. Como que estuviese sucediendo. Correcto, totalmente. O sea, no existe una diferenciación entre lo real, lo palpable, lo objetivo, entre comillas, y lo imaginario. Dije entre comillas, porque en este nuevo enfoque, el observador y el objeto no se pueden separar. La separación artificial que nosotros logramos entender, comprender, observar de la realidad que nos rodea, es un constructo, es una construcción de nuestro patrón de creencias, de lo que hemos aprendido. Y no es lo mismo el análisis de nuestra realidad desde este pequeño país que se llama Guatemala, que si nos vamos a Arabia Saudita o a Egipto. Es completamente distinto. Tiene mucho que ver el patrón de creencias también en la psiconeuroinmunología. ¿Por qué? Porque el cerebro, volvemos a lo que veníamos hablando, muy interesante contigo, no puede diferenciar si su creencia es real o es errónea. Porque para él la creencia, y es más, no viene solo lo que le dijeron sus papás, o la maestra, o en la iglesia, el cura que le enseñó tal o cual cosa. La creencia viene de varias generaciones, de todo el clan que tiene esa creencia. Entonces, eso afecta a la persona en su forma de entender la realidad. Fíjate que en eso, tu pensamiento y tu creencia, que están trenzados, de tanto pensarlo, lo crees, te pasó, lo aseveras, lo haces tu realidad, y de ahí es de donde te disparas a interpretar al futuro. Entonces aquí tengo yo.
Lo que pensaste e interpretaste de un evento que te pasó, es lo que tú seguís jalando al presente, el famoso resentimiento. Así es. Es lo que tú seguís jalando al presente. Ya no es per se lo que te pasó, lo que te está afectando hoy en día, sino... El recuerdo. Exacto. Entonces, sí, porque el hecho ya es pasado. Es como lo que hablamos de Limón y la chica corriendo Sí, en cámara lenta, en imagen es de un película. pensamiento. Pero, a ver a qué hora va a averiguar eso el cerebro. No lo sabe. No. No lo puede hacer. Y como tú te encargas de darle vigencia y de seguirlo actualizando para tu cuerpo, eso es real hasta que llega a un punto entre que está a tu favor y a tu servicio también la enfermedad y te sirve como para haz un alto y revisa, Claro. o váyase a la tumba y deje de Hasta la vivir, muerte. porque hasta ahí te va, Bueno. hasta ese derecho tenemos de llevarnos a la muerte a través de la mente. De hecho, hay estudios de pacientes ancianos que han logrado una relación de mucho tiempo con sus parejas, de muchos años, desde jóvenes, aquellas historias de que se conocieron a los 15 años y tuvieron muchos hijos, y en las buenas y en las malas, y trascendieron la edad, el cuerpo, y llegan hasta el final de sus días como dos personas que se aman profundamente, y una de ellas fallece después de 40, 50, 60 años de casados. Está bien estudiado que la persona que se queda sola sufre una depresión inmediata, porque al tener la carencia física de su pareja, se echan a andar todos esos procesos mentales que van a producir una disminución de la inmunidad y una falta del deseo de vivir. Si no encuentra una razón para vivir, eso automáticamente es una orden que el cerebro da, ya no quiero vivir, y esa orden se materializa en todos los sistemas, Ante todo, hasta la muerte. Ante todo, si quien se va primero es la mujer. El hombre se va muchísimo más rápido atrás de ella, que pero cuando la mujer es más independiente, que cuando claro. se muere él, hay promedio de hasta de 20 años Sí, que ella sí. sobrevive viuda, Sí. la muerte del Hay de marido. los dos casos, pero tiene razón que si vemos estadísticas, los varones en ese sentido fallecen más rápido. Tal vez porque son más dependientes de la esposa, ante todo cuando ya tienen Pues 60, depende 70 mucho años de también casados. del contexto social en nuestro medio. De la familia, de la de familia, volvemos al famoso patrón de creencias. Y voy a hablar dos cosas porque es tanto que hay que hablar. Uno, dice don Miguel Ruiz, el famoso escritor de los 4 acuerdos, que nosotros somos animales domesticados. ¿Por qué dice eso don Miguel Ruiz? Por cierto, recomiendo esa lectura, es muy sencilla, los 4 acuerdos, y posteriormente pues, se publicó el 5º acuerdo. Dice él, cuando un niño nace, es una tabula rasa, dicen también los antiguos, o sea, es un papel en blanco. Este niño no sabe qué es bueno, qué es malo, qué es arriba, qué es abajo, qué es derecha, qué es izquierda, no sabe nada. Son sus padres biológicos o adoptivos o las personas, sus tutores, quienes están a cargo de su educación, quienes les enseñan los primeros conceptos de su realidad, la que le tocó nacer. Si está en Arabia, pues será otra, y si está aquí en Guatemala, pues será otra. Luego de eso, este niño con los primeros conocimientos que la gente que lo educó, sus padres, los tutores o quien sea, se lo dan, va a la escuela y vienen sus profesores, su maestra, la primera maestra a la que le enseñó a leer, por lo general son gente que marca la vida de la persona, quien le va enseñando otros conceptos. Porque no es lo mismo si fuiste formado en un colegio solo de varones, con un gran porcentaje de religiosidad, que en un colegio que era mixto, en donde no había nada de religiosidad, que era laico. Entonces eran diferentes formas de pensar, patrones distintos. Pero aún más, este niño sale de la escuela primaria, escuela secundaria, va a la universidad, y no es lo mismo si va a la universidad privada o va a la universidad pública, y no es lo mismo, como mencioné, el grupo social en el cual que él se desenvuelve. Pero al final de todo este proceso de aprendizaje de esos conceptos, de esas creencias, él termina siendo un animal domesticado. ¿Por qué? Porque cuando se enfrenta a tal o cual situación, ya no va a ser él en su esencia quien lo va a interpretar, quien lo va a analizar, quien va a tomar decisiones, sino que es todo ese patrón de creencias aprendido. Y menciono un ejemplo ya muy gastado, pero vale. Los elefantes de circo. Nace un elefante en un circo, no salvaje, chiquito,
y ese elefante lo amarran con una cuerda un poco fuerte a una estaca. Y el elefantito hace los intentos por soltarse y no logra soltarse. Sigue creciendo y cuando es adulto y cuando es un animal enorme de 4 toneladas que tiene una fuerza descomunal para arrancar cualquier estaca, lo amarran con un solo nudo. ¿Lo has visto? Con una cuerda delgada y no se escapa. ¿Por qué? Porque está domesticado, porque lo que pensó de niño le sigue valiendo para adulto. Ya no es un hecho real, sino que es un recuerdo que se ha repetido en su cerebro. Entonces, eso es un animal domesticado. Y cuesta muchísimo hacer una reevaluación de ese patrón de creencias, no para negarlo, simplemente para ampliarlo. Es lo que se llama el cambio de paradigma, voy a hablar de eso también, porque eso tiene que ver con la salud. Bueno, ese es un aspecto, lo que es la domesticación que nos habla don Miguel Ruiz. Pero también en medicina existe la técnica de visualización creativa, muy famosa, del doctor Oscar Simonton, de la Universidad de California. Oscar Simonton era un radiólogo oncólogo muy acucioso, muy de avanzada, que a finales de los 70 investigó con su esposa Stephanie Simonton cómo las personas podrían visualizar, hacer una imageneología y incidir positivamente en un proceso de cáncer, porque él trabajó con pacientes con cáncer, desarrolló su propio método. Y por ejemplo, él hacía un recuento de los linfocitos T, los linfocitos B, las células killer, todos los mediadores de la defensa, un conteo basal. Luego a estos pacientes él les decía, bueno, usted va a imaginar que vamos a llevar muchas células de defensa al tumor, vamos a llevar muchos linfocitos y usted los va a imaginar en forma de tiburones que van a pasar por todo el torrente circulatorio y van a llegar al tumor y se lo van a comer. Y los pacientes imaginaban. Y entre más profunda era su imaginación, más vívida, poniéndole mucho sentimiento, porque eso es importante, la conexión del sentimiento con el pensamiento, los pacientes mejoraban. Tenían una mejor reacción a la quimioterapia, una mejor reacción a la radioterapia, e incluso se miraban reducciones del tumor que no tenían los otros pacientes que no hacían el ejercicio de la visualización. Eso se llamó visualización creativa, método de Simonton. Y se trasladó al deporte también. Totalmente. Los deportistas, los que van esquiando mentalmente, solo como ven, cómo hacen sus quiebres, para cualquier deporte. La visualización como todo. Se puede aplicar en cualquier área de la vida y es muy efectiva. Entonces, visualizar, la relajación también es otro método que se recomienda. Cuando una persona está enferma, tiene que aprender técnicas de relajación, desde las más sencillas, que es la visualización consciente, que consiste en salir a caminar a un parque y estar consciente de los sonidos, de la sensación del clima, del aire que pasa por su piel, de los colores que uno observa. Todo eso, estar consciente y caminar una media hora, eso causa una relajación que también tiene un efecto muy positivo en el sistema inmunológico. Entonces hablamos del patrón de creencias, hablamos de la visualización, hablamos de la relajación. Ahora bien, cuando hablamos de la medicina psicosomática en general, no puedo pasar por alto la psicosomática clínica de CELAM. ¿Por qué? Porque es una herramienta que estamos utilizando en el concepto integrativo, complementario de la clínica, para poder encontrar las causas reales de la enfermedad. Porque dice el concepto psicosomático clínico, no existe el síntoma aislado, tiene que haber siempre algo detrás. Entonces, si tenemos el tiempo y la vocación para dejar al paciente que hable, que se exprese, porque en este enfoque, claro, el médico es un experto, el que sabe, el que ha estudiado, pero el paciente es aún más experto porque él es el que sabe realmente lo que le está sucediendo. Pero luego dices, CELAM, no le creas a tu paciente lo que dice. Depende. Cuando uno deja hablar al paciente, cuando uno utiliza la pregunta correcta, el paciente cae en cuenta, le cae el 20 que decimos, y él ofrece toda la información. Toda la información la tiene el paciente. El ajo es saberlo
direccionar. Para obtener la buena información y hacer un buen diagnóstico. Cuando tenemos el diagnóstico, les voy a contar un ejemplo calientito de hoy. Ya podemos aportarle al paciente suficiente información de todo lo que hemos estudiado, de cómo se interrelaciona ese conflicto, esa actividad conflictiva que tiene con el síntoma actual. Y le explicamos por qué tiene que ver el proceso del duelo, por ejemplo, un duelo bloqueado, cómo incide, cuáles son las etapas, o si la actividad conflictiva tiene que ver con la carencia de uno de los padres cuando tenía 1 año, que es un tema de ayer de una paciente, y uno le explica todo eso al individuo. Él puede, con esa toma de conciencia, tomar decisiones. Bueno, si usted quiere quedar enfermo porque le conviene estar enfermo, tú lo has dicho, por alguna otra razón, pues entonces nos despedimos, no tenemos nada que hacer más y seguirá enfermo, su enfermedad, tomando cabezolina extra fuerte o pansolina nueva fórmula, y no será un paciente nuestro. Pero si el paciente realmente está buscando una curación, reflexiona, toma conciencia, conecta de manera consciente todo eso que le estaba causando el síntoma, él puede tomar decisiones y puede decir, bueno, a partir de ahora pues yo dejo esto aquí, voy a perdonar o voy a intentar perdonar a esta persona o a mí mismo voy a perdonar, no voy a manejar culpa de X o Y, la creencia, todo lo que hemos hablado. Y a partir de ahí el síntoma empieza a perder fuerza poco a poco, acompañado de los métodos complementarios que la terapia neural, que la terapia ortomolecular, que los flores, todo lo que manejamos. Por cierto, hoy era un tema complicado y dije, bueno, ¿qué voy a compartir? No puedo compartir algo muy científico de la psiconeuroinmunología y traje algo muy sencillo de una de las herramientas que usamos en la clínica también para algunos casos de dolor en las articulaciones, en la espalda, que es el martillo neurológico. Entonces, si ustedes quieren saber qué es el martillo neurológico, yo amo, tú sabes, lo amo. Si ustedes quieren saber qué es el martillo neurológico, pues bajen el contenido. Sí, ahí está para ustedes con la palabra contenido. Si usted no lo manda al WhatsApp 55 11 98 90, les llega de vuelta el link donde pueden descargar lo que hoy comparte Haroldo con nosotros. Y si nos encuentra en Facebook como Carolina, la mujer de hoy, allí también van a encontrar el link y pueden ver con detalle a lo que se está refiriendo Haroldo. A mí eso del martillo, Haroldo, toca corte, me parece genial. Porque yo he ido a tu clínica como paciente con vértigo. Sí. Y trac. O sea, porque uno entre postura al sentarse, postura al caminar, al acostarse, se va desalineando, ¿verdad? Totalmente. Y entonces, solo con volver a alinear todos mis huesos y todo lo que, porque hasta en la cabeza, en todos lados le hacen a uno pies, todo, salgo sin vértigo de la clínica. Muy efectivo. Entonces lo quise compartir. Quizás sea un tema que podemos ampliar más adelante, el famoso martillo neurológico que diseñó el quiropráctico americano Jay Holder, que es un judío. Sí. Ok, sí. Me hicieron señas, tengo que ir a la pausa. Bueno. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, que es la psiconeuroinmunología. Ese es el tema de hoy. Dudas, comentarios desde ya. Bienvenido, 55 11 98 90, WhatsApp, mensajes escritos. Y si es por Facebook, Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores. En breve continuamos con el programa Carolina, la mujer de hoy. Por Globo, tus recuerdos, tu música. Escucha nuevamente nuestros programas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Carolina, la mujer de hoy, Guatemala. Ya de vuelta con nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio. El tema de hoy es ¿qué es la psiconeuroinmunología? O sea, es ese camino que recorre la enfermedad, digo yo, o el desequilibrio, la pérdida de la salud, porque nuestro cuerpo une nuestro pensamiento con el sistema inmunológico, el sistema nervioso y el sistema hormonal. Ya nos ha explicado Haroldo cómo los pacientes con VIH, los pacientes que sufren de culpa y vergüenza, cómo las emociones tóxicas nos llevan a vivir o estrés, como nos dijo, que es este mecanismo innato en el ser humano de supervivencia, donde dependiendo de la situación en la que estemos, vamos a luchar o a huir
o el distrés, que es esa reacción desproporcionada de estrés, tanto en intensidad como en duración. Y hoy en día, Haroldo, antes se pensaba que era para los adultos, porque trabajan, claro, porque tienen problemas, porque el dinero, porque hoy niños chiquitos ya están manifestando gastritis y otra serie de desórdenes, problemas de sueño, de alimentación, que no eran padeceres de niños, pasado, ¿verdad? Totalmente. Sino que ya es general la cosa. Entonces, hacernos conscientes de cuánto impacta nuestro pensamiento, las creencias, mencionó Haroldo, los patrones, la visualización, mencionaste también la relajación. La relajación, y ahorita estabas hablándonos de esto otro último, que es del martillo, que ahí el martillo neurológico también, cuando hay desalineaciones. Sí, que yo ya lo probé y de verdad, también. A mí 2 veces me ha pasado que he ido contigo, llego con eso, con vértigo y así. Inmediato. Pero sí, inmediato. Sí. Algo muy importante que yo quiero mencionar y que lo había pasado por alto. En ningún momento estamos poniendo en duda los avances tecnológicos increíbles que la medicina ortodoxa está teniendo hoy día, y tendrá. Es innegable, solo con ver el aumento del índice de esperanza de vida y lo comparamos con 30 años antes, nos damos cuenta que la medicina se ha desarrollado muchísimo. Es que lo lindo de esto, Haroldo, es el complemento, o sea, claro, cómo acompaña a la medicina ortodoxa, porque le ve otros enfoques. No estamos criticando de ninguna manera, y mucho menos al sujeto responsable del acto médico, que es el médico mismo, que interactúa con el paciente, que es el que prescribe los medicamentos y es el encargado de producir la mejoría del paciente. Estamos haciendo un análisis conceptual de la medicina, porque tristemente el modelo biomédico que nosotros aún practicamos, que está vigente, es un modelo que está basado en una medicina reduccionista, en un paradigma cartesiano, en un paradigma organicista, mecanicista, en donde todavía seguimos estudiando en las universidades que el corazón es una bomba, órganos individuales, que se puede separar, que el ojo es una cámara que podemos analizar separadamente del cuerpo, y que los conflictos psicológicos tienen que analizarse separadamente con el psiquiatra o el psicólogo. Ese concepto es el que tiene que revaluarse, y de hecho ya se viene revaluando desde los 60s con el nuevo paradigma, que es un paradigma ya no mecánico, sino que es un paradigma integrativo. Totalmente. Entonces la enfermedad, el ser humano no es una máquina, y la enfermedad no es una avería de la máquina, y el médico no es un mecánico que lleva los repuestos para componer la máquina que se averió. Nada más alejado de la verdad. El ser humano es un sistema singular, porque no hay un hombre igual a otro. Es una singularidad emergente, dice uno de mis profesores, el doctor Julio César Payán. ¿Qué significa eso? Que no solamente es diferente el uno del otro, sino que cada día también va cambiando y va siendo diferente. Entonces el medicamento, la terapéutica que me funcionó hace 2 años, no necesariamente me va a funcionar con el problema actual del paciente, porque uno va cambiando, va mutando. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Hablamos también del concepto de separación que la medicina convencional hace, que no es una crítica, es una evaluación del concepto, que no es real, porque la separación como tal no existe. Desde los estudios de la física cuántica sabemos que todo, absolutamente todo está conectado, que no hay separación, que nosotros creemos de que tú estás del otro lado de la mesa y yo estoy aquí, pero en realidad estamos interconectados. Vistos desde esos microscópicos, microscopios especiales, se ve solo energía conectada. Hay experimentos de la física cuántica en donde agarra una molécula que tiene 2 electrones que giran alrededor de ese átomo y lo dividen, hacen una fisión nuclear de ese átomo, ya se ha hecho, y al mismo tiempo tienen otro átomo que hace parte de esa molécula que está a kilómetros de distancia, y con esa fisión las moléculas que giran alrededor de ese átomo cambian de spin, o sea que se están girando a favor de las agujas del reloj, comienzan de repente a girar en dirección contraria.
y al mismo tiempo, en el mismo instante, la Aunque molécula estén que está separadas. a kilómetros cambia el spin también. O sea, eso está demostrado. No hay una separación real en ningún momento. Cuesta estar consciente de eso porque nos han enseñado que tú estás allá, que yo estoy aquí, que Dios está allá arriba. Pero de hecho, el universo completo no se puede separar. Somos parte de él. Entonces, cuando sufrimos, lo digo en plural, catástrofes de la naturaleza como la que recientemente ocurrió, no es la gente local la que sufre allí, sino que es todo el pueblo, todo el país, y es más, todo el mundo. Había un meme que pasaron donde había un mundo, ¿lo viste? Decía, me duele aquí. Uh-huh. Sí, Ahora que te duele, es real. me duele acá, de hecho con su carita Es triste real. se toca Guatemala. Sí, es real. Sí. O sea, hay una conexión total. Lo que pasa es que la gente no está consciente de eso, sino que se ha desconectado artificialmente. Sigue conectada, pero no tiene conciencia de eso. En la medida en que tengamos conciencia de eso, vamos a ser mejores personas, mejores seres humanos, vamos a contribuir en nuestro entorno inmediato, que es el núcleo familiar, y por supuesto también en el círculo más grande, que es nuestros pacientes, como yo, la gente que trabaja con nosotros y nuestro país. Pero bien, en este enfoque, que está plenamente corroborado, yo mencioné que hay células del sistema inmune que tienen receptores hormonales. Todo eso lo hemos visto publicado, hay esquemas, pero tristemente el médico especialista se va alejando cada vez más de este concepto y no trata a la persona como un ente individual al que le debemos el respeto, que tiene sentimientos, que tiene experiencias, que tienen que ver con su padecimiento, y se dedica a ver nada más el tumor. Triste. Entonces viene el paciente, dice, ¿cómo siguió el paciente de la cama 22? Ni sabe ni su nombre, ni saben qué trabaja, si tiene hijos, no tiene, no saben nada. Y el de la 17, ay doctor, el de la 15 falleció ayer. Así es como está en los hospitales, es triste. Sí, muy, muy mira, triste. y si a eso le sumas que a lo mejor la atención a pacientes en clínica no está tan enfocada en curar y curar de fondo, sino que en mantener una clientela de esa cuenta, lo que voy a hacer es darte solo cosas para que te estén quitando la molestia, la urgencia, pero tú vas a seguir visitándome. Entonces, cuando entiendo yo que la medicina idealmente debería buscar, como hablábamos hace un rato, es 2, 3, 5, va 6 veces, no sé cuánto, 2, 3 meses, 6 meses, y adiós, lo bendigo, y no porque ya no lo quiero ver, sino porque usted ya se fue de aquí. Así es. Curado. Ya se curó. ¿Verdad? No para mantener pacientes por años. Sí, totalmente. Y uno debería de procurar, como dice un aforismo hipocrático, la curación de su paciente, todo el tiempo. Si uno realmente es un médico que tiene una vocación de curar. Pero como dices tú, si no le importa eso, sino que simplemente que sigan llegando los pacientes y que se mantengan aliviados. Yo conozco gente que tiene 10, 15 años de ir cada mes a la consulta del especialista, lo mira, cómo está. Ah, bueno, siga tomando esta medicina. A veces le cambia la medicina, que es lo mismo con otra marca, a veces le pone otra nueva. Y cada mes, y el paciente no se está curando en lo absoluto, sino que está manteniendo un síntoma. Uh-huh. Porque él lo quiere mantener o porque el médico se lo quiere mantener, yo no sé. Pero eso no es una medicina curativa. Es una medicina, saber qué, que busca otros intereses, pero que no es el sagrado arte de curar. Eso ya suena un poco filosófico, pero quiero decirles con toda honestidad que la medicina, el arte de curar, no es una ciencia como las matemáticas, totalmente objetiva. Claro, tiene una parte objetiva, ya hablé yo de los innegables avances de la medicina ortodoxa, de la ciencia, la tecnología, los implantes cocleares para escuchar, hay cámaras que son de nanotecnología para ver también, que están ahora investigando en universidades de Europa. Entonces, ¿sabías tú que hay una persona en el mundo que oficialmente es un cyborg? ¿Ah, sí? Que nació con un defecto en la vista, que solo miraba en blanco y negro. Entonces desarrollaron un implante en su cerebro que sale de su cráneo como una antena, y él con ese implante escucha sonidos que se asocian con los colores. Entonces él puede escuchar los colores y es capaz de identificar
una variedad de colores que nosotros no vemos con estos ojos. Y en su pasaporte dice que es un cyborg. Bueno, mira qué interesante. eso es la tecnología. Sí, decía Eso ayer es el la doctor tecnología. Santi Sofión de la nanotecnología también, o sea, todo lo que están en proceso de desarrollo, de meterte a través de la vena al cuerpo, Sí. vaya y sane Sí. este tumor y Sí, todo. existe, eso es real. No lo negamos, lo aplaudimos. Lo que no podemos aplaudir y lo Es la división. criticamos es que separemos al paciente como que fuera una máquina. Por No lo es. pedazos, por órganos. Así es. Por ejemplo, hoy, ya venía yo para acá, cuando llega una chica afectada por un estrés terrible, una espiral de estrés, y está prácticamente en un síndrome del quemado, en una fase avanzada, porque tiene 15 días de no poder trabajar, tiene vértigos, tiene migraña. ¿Es un sumenage eso? Tiene, sí. ¿Te recuerdas del burnout? Ujú. Antes se llamaba surmenage. Ahora Ahora es el se síndrome llama del síndrome quemado. del quemado en español, o síndrome de burnout. Llega en un proceso de burnout avanzadísimo, insomnio, dolor de cabeza, migraña, vértigo, crisis de pánico, un desequilibrio total. Abordamos a la paciente, le hice un análisis anamnésico regular, donde nació, de enfermedades comunes, operaciones, todo lo que se hace normalmente. Un examen físico, los valores aparentemente están entre los límites normales, entre comillas. Un análisis con el aparato de electroacupuntura de Folk, que también has de haber probado, que ya probaste todo. Y dice el sistema nervioso está alterado, Sí, ya lo probé. que es el que es en orden de prioridad, pues es el más alterado. Y lo que hay que hacer aquí, pues se podrían utilizar unos florales, unos medicamentos. Pero si hacemos eso, estamos actuando exactamente igual que en el enfoque tradicional. No me diferencia en nada. Simplemente estoy cambiando la cabezolina extra fuerte por unos florales, o estoy cambiando la panzolina nueva fórmula con un medicamento homeopático o con una aguja acupuntura. No estoy hablando de eso. Entonces me detengo cuando me presentan el caso. Digo, bueno, ¿cuándo comenzó? Los síntomas. Las Bueno, hace 2 preguntas meses, clave. sí, lo que hablamos hoy. ¿Cuándo? Hace 2 meses. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Una sobrecarga de trabajo terrible. Bueno, si nos vamos más allá, hay muchas cosas que no me dijo, pero que intuimos, ¿verdad? Intuimos. En su momento las abordaremos. Y es una persona que se le empieza a cargar de una manera sistemática el trabajo. Una cajera general de una gran empresa. Se lleva la computadora a su casa, medio cena con sus niños, se duermen, su esposo a veces trabaja afuera, se duermen los niños, sigue trabajando en la computadora con las cuentas de la empresa hasta las 4 de la mañana, algunas veces no duerme. Imagínate eso. ¿Con qué ¿Cuánto vamos a puede un parar? cuerpo aguantar Claro, eso? podrá tener 32 años porque esa edad tiene, pero está en un proceso de quemado, en un surmenage, en un Pero burnout. ahí mismo tú te llevas a límites de ineficiencia, porque empiezas a equivocarte, estás altísimo Claro. riesgo para accidentarte, o sea, tu salud se deteriora, tus relaciones también, o sea, todo. Así es, todo eso lo hablamos, me tomé el tiempo, tampoco no vengo. Hay que Me ponerla, tomé el tiempo. la vamos a sedar 2 Y- días para que usted descanse. Decidimos la terapéutica, bueno, lo mío es estudiar, tú lo sabes, lo has repetido y gracias. Hace unas semanas pues tuve la oportunidad de asistir a San José, Costa Rica, a un seminario sobre actualización en técnicas nuevas. Entonces hablamos de células madre, hablamos de ozonoterapia pero con otras dosis, hablamos de lisados terapéuticos, hablamos también de avances en medicina complementaria también. Vi casos impresionantes que no los voy a hablar al aire, te los voy a contar que no lo puedo explicar. Yo vi todo eso, lo estamos ya utilizando, se llama la técnica de la aguja hueca, y en esa aguja pues conectamos varias cosas, ponemos células madre, ponemos ozono, ponemos lisados, para un sinnúmero de enfermedades con buenos resultados. Estoy impresionado. Pero si no escucho al paciente, si no sé por qué llegó a eso, como en este caso que estoy contando, estoy trabajando a medias igual. Pues tengo que tomar Queriendo medio quitar tiempo solo el malestar y no para curar. poder ayudar al paciente. Entonces, con esta paciente se llega a la conclusión de que esa sobrecarga de trabajo físico incide en su parte psíquica de manera totalmente negativa, en una espiral de distrés crónico,
que va a alterar todo el sistema inmunológico y el sistema nervioso, y ella presenta síntomas de vértigo, de lo que sea, de migraña. Bueno, otra técnica nueva, tiene una inversión de la polaridad. De eso viene el tema que estábamos hablando hace un rato de los famosos filtros del Mediterráneo. Bueno, una paciente puede tener una inversión de la polaridad por sobrecarga mental o por actividad conflictiva emocional. O sea, como que te quedas, en lugar de positivo negativo, te quedas negativo negativo o positivo positivo. Totalmente, eso es una inversión de la polaridad. Y hay formas para diagnosticar. Resulta que somos un sistema eléctrico, tal cual, y tenemos cargas positivas que ya conocemos. Tú estudiaste, me recuerdo, magnetoterapia, y sabes que los imanes tienen positivo, negativo, el doctor Goiz, ¿no? Entonces sabemos que, por ejemplo, en la parte anterior, o sea, donde está la frente, los ojos, la panza, es positivo, debería estar positivo. Y en la espalda es negativo. Al lado derecho es positivo, al lado izquierdo es negativo, arriba es positivo, eso lo sabemos. Somos un sistema eléctrico. Pero hay personas que bajo una tensión exagerada, tensión es estrés, de exagerada actividad intelectual, como en este caso, pierden o cambian esa polaridad y el paciente viene a funcionar totalmente de cabeza. Entonces lo que está positivo está negativo y lo que está negativo está positivo. Entonces este paciente se puede diagnosticar con un test con esos filtros y podemos determinar si esa inversión es por una sobrecarga intelectual o es por un bloqueo emocional. Con esos filtros hay uno que es para una cosa y uno que es para otra. Una vez hacemos el diagnóstico, podemos ayudarlo también a recuperar la polaridad por diversos métodos. Puede ser temporalmente con la terapia neural, puede ser con la psicosomática, puede ser con biomagnetismo, pues el método puede ser cualquiera. Pero es muy interesante hacer el diagnóstico y decirle al paciente, usted tiene una inversión de la polaridad por esto, esto y esto, y el paciente te lo confirma. Hay otro caso, lo cuento y sé que me está viendo, no voy a decir su nombre. Tiene un diagnóstico, entre comillas, no me están viendo, pero hice la señal con mis dos manos, de fibromialgia. 8 años. El paciente llega a la clínica con un dolor en todas, hasta el pelo con dolor, medicado hasta la saciedad, múltiplemente medicado, con psiquiatras, con internistas, con todos los especialistas, con dolor, con depresión, con miedo, con un desgano, una apatía total, una pérdida de energía total. Primer diagnóstico, inversión de la polaridad, por un shock psíquico. Fácil, hicimos el diagnóstico. Bueno, platiquemos cuándo comenzó todo esto. Hace 8 años. Bueno, hay 2 shocks emocionales. El segundo golpe que se llama también. ¿Cuál fue el primero? Yo me dedico, doctor, a comprar carros, a traer carros y a venderlos por acá. Y tenía un carro de estos y me quedé sin batería allá por San Lucas. Se van a traer la grúa, montan el carro, yo me monté adentro sobre la grúa, mi cinturón de seguridad, y venía la grúa y venía viendo todo el paisaje. Cuando en eso, ahí en San Lucas, empieza el de la grúa a somatar hacia arriba el capó, a somatar del techo del carro, de la grúa a somatar, y él no se había dado cuenta cuando empieza a oír un ruido, y mira que le estaba haciendo señales de que había perdido los frenos. Venían sin frenos y él venía montado en la grúa, con el cinturón a toda velocidad. ¿Y en qué paró? Viene él, reclina el asiento hacia atrás, con el cinturón puesto, empieza a pedirle a Dios, y el de la grúa, como puede, empieza a pegarse al paredón para frenar, y se va a estrellar contra un poste finalmente. El poste cae sobre el carro a la par de él, lo tienen que sacar con la quijada de la vida, y sale el paciente ileso, el carro totalmente destruido, pérdida total, ileso, pero a partir de ese instante, ese shock psíquico, donde se enfrenta casi con la muerte, él empieza a se invierte su polaridad. Y nadie había dado el diagnóstico. Y eso le causa un sinnúmero de síntomas: mareo, dolores de cabeza, insomnio, agotamiento físico, dolores cambiantes en las rodillas, en los codos, en la cabeza, en todos lados, a raíz de ahí. Y después de eso, un evento también
en una compra de un vehículo donde unos asaltantes les quieren quitar un carro y los quieren matar. Las dos cosas, que no lo detallo, ese me impresionó porque cuando me lo contó casi lo vi, esa imagen. Son el causante de ese desequilibrio eléctrico, esa pérdida de polaridad emocional, que es la responsable de los síntomas. Tenemos ya 3 tratamientos distintos. Está como este caso que es shock de un solo, o está dije 2. El del goteo, ¿verdad? Sí, que también es dije 2. La bueno. Muchacha que mencioné tiene la misma polaridad invertida, pero por una sobrecarga psíquica, por un exceso de trabajo. Esa sobrecarga psíquica por intelectualidad aumentada, ¿verdad? Y él tiene un choque emocional con el evento que tuvo, que pensó que se iba a morir. La muerte. Se enfrentó a la muerte. Entonces, los dos tienen esa polaridad invertida, pero por diferentes circunstancias, y la plática abierta, honesta, sincera con el paciente nos ayuda a tener la información adecuada para poder proporcionar un método de tratamiento individualizado. Acá no podemos hablar de la tecnología, de los medicamentos de avanzada, ¿por qué no? Entonces la medicina oficial sí, la aplaudimos, tiene un avance increíble como nunca antes en ciertos campos como la nanotecnología que hablaba el doctor Santizo, mi amigo, otorrino excelente, que él también tuvo una experiencia cercana a la muerte, ¿verdad? Sí, aquí las ha contado. Sí, lo conocemos, hablamos una vez. Eso no tiene nada que ver en lo absoluto con lo que estoy hablando yo, pues estoy hablando de 2 casos reales que la medicina ortodoxa no puede abordar porque todo lo maneja por separado. Pero cuando tenemos presente que hay una conexión entre la parte psíquica, la parte del sistema inmune, la parte del sistema hormonal, van más allá. Y puedo contar casos. En mi misma especialidad sabemos que las mujeres que viven separadas de sus familias tienen niños con más bajo peso. Eso lo hemos visto. Una madre que te toca sufrir todo el embarazo alejada de su pareja puede tener más riesgo de niños de bajo peso. Esos son estudios publicados. Pero aquellas mamás que están exageradamente unidas o dependientes también pueden tener problemas de bajo peso. Entonces, es lo uno o lo otro. Eso está publicado. Sabemos que el nivel de estrés en una persona, ya hablamos de un estrés por exceso de actividad mental o un estrés por un evento emocional, puede aumentar el riesgo de hipertensión en el embarazo. Lo hemos visto también, de la preeclampsia famosa. Entonces es importante que cuando uno recibe un paciente obstétrico, le dé su tiempo para contar también cómo está en su entorno, cómo está en su casa, cómo está en el trabajo, porque eso me va a ayudar de cierta manera a predecir posibles complicaciones que ella pueda tener. Y si yo lo empiezo a tratar con florales de Bach, por ejemplo, apoyándome en la clínica de estrés, donde estaba la licenciada Débora Barrios, o utilizo estos filtros que estábamos hablando ahorita, que son de las nuevas terapias, los filtros de flores, que te ayudan a equilibrar. Vamos a ayudar a equilibrar al paciente y lo vamos a dar también una medicina preventiva, porque podemos ver que el camino por donde va nos va a llevar a alguna complicación. Sabemos que los pacientes postoperados, que tienen un postoperatorio en un entorno familiar donde se le apoya, donde se le da tiempo su medicina, donde el paciente lo ayudan a curarse, está apoyado, tiene una recuperación mucho más rápida que un paciente que está solo. Igual si entras con mente positiva a la operación y todo, o a que si estás solo o estás muy angustiado. También. Cuando un paciente que tiene un diagnóstico muy serio me dice, doctor, yo no sé si voy a salir de esa operación, este paciente se va a complicar, o este paciente no va a salir, claro, ya va a prever que pueden haber complicaciones. Por eso, por regla general, y si hay colegas que me escuchan que se dedican al noble trabajo de la cirugía, si hay un paciente que está en un duelo reciente, o está en un proceso de divorcio traumático, sí, o un proceso de algún secuestro, o una de esas crisis terribles, y está programada una cirugía, reprográmela. Es el consejo más menos sano que sea de emergencia, pero sí, claro, reprográmela. Sí, porque hay complicaciones. Hay casos que hemos conocido, sí, que se tiene que operar porque ya estaba programado, pero si está viviendo un proceso de angustia por un ser querido, sabemos que se va a complicar o que tiene altas probabilidades de complicarse. Entonces mejor resuelva su problema,
vaya a la clínica de estrés o con quien sea, con su terapeuta, no sé, y después de que haya resuelto el problema, con un sistema inmune que va a responder adecuadamente al insulto quirúrgico, porque así se llama, es un insulto quirúrgico, el paciente no se va a complicar, o los riesgos van a ser mínimos. Así sea una extracción de muela. O sea una histerectomía, lo que querrás. Lo que sea. Lo que sea. Sí. Hemos visto, entonces no hay que insistir en eso. Y si el paciente duda, yo siempre le pregunto, ¿estamos bien en la cirugía? Sí, doctor, estamos perfectos. Me dice, no, fíjese que tengo miedo, mire, entonces mejor vamos a reprogramar. No le voy a insistir, vamos a hacer esto, y cuando usted esté seguro y usted tenga confianza, eso es otra cosa. Si el paciente ingresa a sala de operaciones sin tener confianza con el médico, se va a complicar. Totalmente, porque la confianza es lo primero, que tristemente en el modelo médico actual se perdió. Y te puedo poner un ejemplo. Yo lo menciono porque mi maestro ya no está en otra dimensión, pero siempre lo quiero. Y le mando un abrazo en otra dimensión, al doctor Horacio Figueroa Micheo. Entonces la gente decía, yo solo miro al doctor Figueroa y me curo. Así decía, yo vi eso. Y cuando la gente entraba con aquella confianza, y cuando decía se va a hacer esto, lo otro, y cualquier cosa, y no era ningún médico alternativo, ni mucho menos, convencional, el paciente se curaba. A los 2 días se curó, ¿cómo siguió? Perfecto. Operaciones, complicaciones bajísimas. Entonces ese proceso de confianza en el médico es básico, se perdió. ¿Por qué? Porque hoy día, tristemente, la medicina es una industria también. Los seguros es una industria que tienen que ver sus intereses. Yo no estoy criticando porque así funciona. Entonces hoy día hay grupos de médicos contratados en centros especializados, entre comillas, en donde el paciente llega con su carnet y ahí están los médicos del seguro que lo van a ver, que no conoce por lo general o que los cambian cada 4 días. Tengo pacientes que trabajan, médicos, pacientes míos que trabajan en ese sistema, que miran 40, 50 pacientes diarios, es casi como una consulta externa en un hospital público. El paciente llega con su carnet, lo analiza un médico que no conoce, que quizá no hay el tiempo suficiente para tener la confianza, le receta o le prescribe unos laboratorios que ahí mismo se hace, que la que le está sacando el laboratorio no le sabe sacar la sangre, porque también hasta eso había antes. Uno iba al laboratorio que uno tenía confianza. Yo sigo haciéndolo así. Con doña Bertita que me sacaba la sangre. Yo tengo la mía que es, me mira y ahora me sacó la sangre, de verdad. Y ahora ponen una técnica que no sabe sacar, que acaba de sacar su curso y le deja toda morada. Todo eso incide. Entonces vienen los pacientes y no se curan. Entonces yo he recibido mucha gente con ese sistema, no digo que muchos sí les funciona, que digan, mire doctor, yo ya tengo 45 días con diarrea. ¿Y por qué vine hasta ahorita? Porque doctor, yo tengo mi seguro en tal lado y fui a la clínica tal y ahí me vieron los especialistas, me hicieron colonoscopía, me dieron el medicamento tal, los laboratorios tal y yo no me curo. Y vuelve lo que estoy explicando. ¿Cuándo empezó todo? Empezó hace 45 días. ¿Y qué pasó en el mes anterior? Un proceso de separación. Obviamente. Se trata del proceso, platicamos, la aguja hueca, sí, que el ozono, que las células madre, lo que querrás, las flores, y el paciente 2 semanas después, gracias doctor, se me quitó la diarrea. Eso es un ejemplo muy real de lo que estamos hablando hoy. Y por qué la medicina, por un lado, está experimentando avances increíbles y por otro lado está retrocediendo a extremos tales en que una infección intestinal no la han podido curar especialistas. Es triste. Ok, tenemos acá unas preguntas. Dice, buenas tardes, felicidades a ambos. Mi pregunta es, por el estrés, ¿una persona puede caer en depresión y qué se hace en esos casos? Muchas gracias. Por supuesto, claro que sí. El estrés es un tema en sí mismo y lo tocaremos en algún momento. Ahí anoten por ahí que hablemos sobre el estrés. Hay diferentes tipos de estrés. Hay un estrés emocional, hay un estrés físico, orgánico, hay un estrés metabólico, hay un estrés farmacológico, todos esos tipos de estrés. Pero en este caso, un estrés psíquico, dependiendo, porque hay que individualizar qué es el hecho que produjo ese estrés, va a producir como consecuencia o un problema de trastorno de pánico o una depresión. Claro, ¿y qué es lo que hay que hacer? Asistir a la clínica de estrés,
si gusta, con nosotros para que podamos escuchar, analizar, diagnosticar y elegir las herramientas adecuadas para poderlo tratar. Ok, dice Nati, buenas tardes, bendecido programa. Les cuento, mi esposo siempre padeció del estómago hasta el sangrado, aún con dietas y tratamiento. En julio del año pasado murió mi suegra y hoy, escuchando su programa, caigo en cuenta de que a partir de agosto él dejó de padecer y hasta una alergia que padecía se le quitó. También coincide con que empezó a amenazar con irse de la casa y cualquier motivo es razón suficiente para hablar que ya me voy. Me gustaría entender mejor su situación, pues sé que él está sufriendo en su alma, pues no manifiesta ni tristeza ni dolor por la muerte de su madre. Solo dejó de trabajar y empezó a amenazar con abandonarnos a mi hija y a mí. Gracias por su respuesta. En la psicosomática clínica de CELAM hemos aprendido que la actividad conflictiva que está detrás puede expresar síntomas orgánicos, también síntomas psíquicos, emocionales y síntomas psiquiátricos. Entonces, una persona que se está comportando de esta manera, obviamente tiene algo detrás. No es casual. Esa observación que hizo, derivado de este programa, me da mucha satisfacción, me da mucha alegría, mucha gratitud que podamos en estos programas con Carolina poder ayudarlos a la distancia y con solo escuchar con atención y hacer esas conexiones, hacer esos grandes diagnósticos que en casi en ningún lado se podrían hacer. Una cosa ahí, Haroldo, la cosa con el esposo es que él es el que tiene que querer cambiar las cosas, porque el que tiene que accionar para algo diferente es él. Claro. Usted no lo puede ayudar. Usted puede ayudar contándole, mira esto y esto y esto y esto otro. Sí, bajar el programa y invitarlo a que sí lo quiere escuchar. Pero si él, que es el afectado, no quiere y quiere seguir gobernando desde cualquier cosita que no hagan como yo digo, quiero, pido, me voy a ir, así que chinéenme, ¿verdad? Porque si no me les voy. Sí. Entonces... Usted... figuras a la sepultura, sí. Decía mi abuela. Sí. Es correcto. O sea, el paciente, la persona tiene que estar claro. Es lo mismo que un alcohólico. Si un alcohólico desea quitarse, alejarse del vicio, lo podemos ayudar. Tenemos métodos hasta para eso. Podemos trabajar desde la oreja, con la medicina auricular de Paul Nogier, podemos trabajar con la bioresonancia, con la acupuntura y podemos trabajar con muchas cosas, pero si quiere. Claro, si no el es aquí le traigo. No quiere, solo cuando lo llevan a la fuerza. Claro, solo cuando sos niño te pueden llevar a los lugares. Claro. Pero cuando sos adulto, el adulto es el que tiene que buscar la ayuda y querer cambiar. Ya la última pregunta, buenas tardes, disculpe, ¿qué opina acerca de la ozonoterapia? ¿Quiénes son candidatos para hacerla y si hay riesgos al respecto? Mil gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, no me quedé con las ganas de explicar. Bueno, creo que ya tuvimos un programa de los tantos de Carolina sobre el ozono, pero podemos retomar el tema, porque yo mencioné hace un momento que hace unas 3 semanas fui a San José, Costa Rica, a una actualización en técnicas combinadas, dentro de ellas ozonoterapia. La ozonoterapia no es algo nuevo, déjenme contarles que no, es algo antiquísimo. De hecho, desde 1670 se descubre el gas ozón en alemán, que significa olor extraño. Más adelante, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empieza a utilizar el ozono con propósitos terapéuticos. Y es ni más ni menos que el señor Tesla, Nikola Tesla, el que patenta el primer generador de ozono a nivel industrial. En ese entonces no se conocían los plásticos y ese tipo de materiales que conocemos hoy día, y esos generadores eran de vidrio, y como decían las abuelas, eran muy delicados, y tampoco podría graduarse con exactitud las concentraciones. Pero recuérdense, era una época en donde no habían antibióticos, y como el ozono es germicida, mata virus, bacterias y hongos, no podía faltar en los hospitales de primera en aquella época. En todos los hospitales donde hacían cirugías en Estados Unidos, en Europa, habían generadores de ozono. Y eso utilizaban para tratar infecciones, para tratar úlceras. De hecho, hay un texto de ese entonces, de 1930, en donde se describen más de 144 enfermedades tratadas con el bendito gas. Termino diciendo que el ozono nunca murió, aunque la industria farmacéutica, a través de la FDA, cuando surgieron los primeros antibióticos, las primeras moléculas desinflamatorias, todo lo que es la industria farmacéutica, lo trataron de destruir.
diciendo que no era científico, que no habían evidencias, que no habían pruebas. ¿Pero por qué? Porque es más barato. Porque sí, porque no hay Porque porque no hay que negocio. patentarlo, Claro. porque es más barato y porque no produce ningún Claro, rédito. la industria Ningún farmacéutica rédito. vive de eso, claro. Y porque es muy complicado y porque es más fácil darle el medicamento tomado o la inyección. Entonces, por muchas razones. Sin embargo, permaneció. Pocos médicos valientes que deseaban el bien de sus pacientes, el alcanzar mejoría a través de métodos probados, sencillos, lo siguieron utilizando. Y desde los 80s para acá se desarrollaron nuevos generadores de ozono que tienen más fiabilidad, que son capaces de dar mejores concentraciones hasta el día de hoy. De hecho, hay una escuela cubana donde yo estudié de ozonoterapia que publica a nivel mundial. Hay una escuela también europea, la escuela italiana de ozonoterapia que también publica. Está la doctora Schwartz en España también, que también es una líder en el campo de la ozonoterapia, y hay mucha gente en el mundo que ya está utilizándola, tanto médicos de los que se llaman mal llamados alternativos, como médicos ortodoxos que están incluyendo el ozono en sus terapéuticas. Porque no basta ser médico alternativo para usar el ozono. Se puede utilizar en dolor, tiene múltiples aplicaciones en dolor, en infecciones. Voy a contar un par de casos recientes con esta nueva técnica de la aguja hueca. Un paciente con una infección severa del miembro inferior derecho, de la rodilla al tobillo, tuvo una celulitis bacteriana. El paciente tiene 72 años, muy mala circulación porque fue fumador por 40 años, una infección terrible. Ingresa a un nosocomio, a un hospital, bajo tratamiento de un médico internista muy capaz, muy conocido. Le da los antibióticos que hay que darle, 14 días de antibióticos en la vena. Sale el paciente con una afección controlada en un 50%. Llega a la clínica, le hago las primeras aplicaciones con estas nuevas técnicas, combinando el ozono con factores de crecimiento y con ampollas de lisado celulares. El paciente con una primera aplicación reduce en un 40% los síntomas que tenía a las 48 horas, reduce el edema, lo rojo, el calor y el dolor. Él llega la primera vez renqueando, decimos los chapines, y la segunda vez llega caminando por sí mismo. Después de 2 aplicaciones más, lo acabo yo de ver, tiene casi una recuperación de un 90%, tanto así que me pregunta, doctor, ¿ya puedo trabajar? Ya, por las mañanas, y descansa por las tardes. Entonces, ¿Cada cuánto se aplica eso? se puede aplicar todos los días, se puede cada 2 días, dependiendo. En el caso de él, cada semana. 3 aplicaciones. ¿Qué vía se aplica el ozono? Por vía intravenosa, se llama gran automoterapia, ya lo probé, fabuloso. Gran automoterapia, se aplica por vía intramuscular, pequeña automoterapia, con sangre, ¿verdad? Mezclado con sangre. Se aplica directamente en los tejidos afectados, como el caso de él, directo en la pierna, con la aguja, ahí se insufla el gas, directo. Se puede aplicar con bolsa, cuando hay úlceras, en pie diabético, con una bolsa, el ozono entra en contacto con la infección. Se puede aplicar vaginal, se puede aplicar ¿Anal? rectal. Eso. La rectal en la escuela cubana, contaré cuando hable del tema, con resultados impresionantes. Tiene muchas vías de aplicación. Y el otro caso que quiero contar también que me sorprendió, ella es una paciente que vive en la periferia de la ciudad, que trabaja en una farmacia, que ella misma receta, es muy, muy trabajadora. Y ella tiene más de 5 años con una alergia, con una reacción exagerada en las piernas, en ambas piernas, desde la rodilla, en el empeine hasta el tobillo. Una dermatosis exagerada, tratada con todas las cremas habidas y por haber, varios dermatólogos, varios inmunólogos, una picazón día y noche, lesiones de rascado, lesiones en la piel, negro, oscuro de tanta lesión. No la deja dormir la picazón, terrible. Una sola terapia de ozono con la aguja hueca, con este método nuevo, 8 días después, 80% del alivio de la picazón. Me sorprendí, ella muy contenta, feliz. El color cambia de un intenso café a un beige, se aclaró, se redujo la inflamación por primera vez en 5 años.
oxidado del ozono tiene múltiples explicaciones cuando uno sabe la concentración y el volumen, porque ese es el secreto. Es la concentración y el volumen, porque generadores hay, hasta purificadores para agua, los conocemos. Uh-huh. Hay generadores industriales de ozono para purificar también. Pero ¿cómo encontrar el sitio exacto, la concentración exacta y el volumen? Pues es el arte de la ozonoterapia, pero sí muy, muy recomendable. Estamos trabajando eso bastante hoy día. Pues muchísimas gracias, Haroldo, por haber estado hoy con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactarlo? En el Instituto de Medicinas Complementarias Cabrera Mancio. Ahí están sus redes sociales, todas bajo el mismo nombre. El teléfono de la clínica, 2259-3232 para hacer una cita. Repito, 2259-3232. O por mensaje al WhatsApp 5515-4471. Repito el WhatsApp, 5515-4471. Quiero hacer una observación final porque yo siempre te he dicho que redes sociales no. Ya bueno, se modernizó. Acabo de descubrir el estado famoso del WhatsApp. Hace un par de días ni me había dado cuenta que existía el estado. ¿Y eso qué es? Una sobrina, es que ahí la gente pone fotos y que ahí sube videos y nunca en mi vida lo había visto y lo tenía enfrente. Bueno, a partir de ayer estamos poniendo estados en ese WhatsApp que dijo Carolina. Elida nos notificó. Ya íbamos a subir, por ejemplo, el anuncio de la entrevista de hoy, ahí estaba. Vamos a trabajar en posts informativos de lo que hacemos en la clínica, algunos consejos médicos. En fin, un sinnúmero de compartencias, decía mi amigo, el doctor Peña, que también está en el infinito. El doctor Peña, él también decía de una compartencia. Entonces vamos a compartir todo tipo de información de lo que hacemos en el instituto para aquellas personas que estén interesadas. Y gracias a ti por la entrevista. Gracias. Ser feliz es una elección. Estar presentes aquí y ahora. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Despertando hacia el poder.